Bienvenidos a la sesión 8 del curso de Políticas de Uso de Suelo y Vivienda que estamos impartiendo en el Departamento de Estudios Regionales CINESER, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Esta sesión 8 la hemos denominado Seguridad, Habitabilidad y Calidad de Vivienda en Ciudades y Regiones. Hemos escogido este nombre porque, sin duda alguna, uno de los principales problemas de política pública que tienen que ver con el acceso a suelo y vivienda en el México contemporáneo, por lo menos en los últimos 25 años, tiene que ver con la inseguridad que se vive en las ciudades, las dificultades para tener barrios y colonias seguras y la gran diversidad de problemas que día a día los ciudadanos encuentran a la hora de desplazarse en los lugares cotidianos en los que habitan o visitar otros lugares. De manera que sin más preámbulo, vayamos a la estructura de esta sesión. Para hablar de seguridad, habitabilidad y calidad de vivienda en ciudades y regiones, se ha estructurado esta sesión en 5 temas que más o menos tratan de seguir el proceso de políticas públicas. Entiéndase, el problema, las opciones de política, el asunto de la estructura participativa en la hechura de problemas, el uso de herramientas analíticas para entender la situación y los usos de la evaluación. Estaremos usando a lo largo de esta sesión bastante información que proviene de esto que se llama Guía para Ciudades Más Seguras, un libro informativo hecho por el CAF que tiene como propósito servir de base para el diseño de políticas de seguridad a nivel de ciudad. Entonces, en la primera sesión que hemos denominado El problema, hablaremos del origen de la ciudad insegura. En la segunda sesión que hemos llamado El dilema, vamos a hablar que en materia de seguridad, uno de los grandes dilemas que enfrentan los gobiernos locales, estatales, federales, tiene que ver con la selección de cómo optimizar los recursos para ofrecer seguridad a su población. Y el gran dilema que se presenta es si hacer políticas dirigidas a proteger a los poderosos y merecedores o bien tratar de hacer políticas para proteger a toda la ciudadanía. Responder a esta pregunta no es sencillo y tiene que ver con la capacidad gubernamental que se tiene para tomar el control del territorio en un país, en un estado o en un municipio. El tercer tema lo hemos denominado una estructura participativa y tiene que ver con cómo poner a trabajar juntos a ingenieros, arquitectos, policías y población. Y aquí el principal argumento que queremos ofrecer es esta idea de que no se puede perseguir con policías lo que no pudimos hacer antes en materia de prevención cuando diseñamos los asentamientos humanos. El cuarto tema le hemos denominado las herramientas analíticas y tiene que ver con las posibilidades que ofrece una técnica de análisis que se conoce como análisis situacional del delito y una sugerencia que queremos hacer que es la introducción de la evaluación de impactos en seguridad que tienen distintas otras acciones que se toman en política pública. Y finalmente, en el quinto tema vamos a hablar de los usos de la evaluación. No nos vamos a meter con lujo de detalles a cómo evaluar una política de seguridad, pero sí queremos señalar que es importante cambiar de soluciones, cambiar de personas y a veces hay que cambiar de instrumentos y de reglas. Y finalmente, haremos unas conclusiones en torno a esta pregunta de si es factible tener ciudades más seguras. En esto que llamamos el problema y que llamamos los 3 compromisos para tener ciudades seguras, en este curso nos gusta pensar que lograr tener ciudades seguras es resultado de cambios importantes en la hechura, en los diseños, en los procesos de instrumentación de la política pública. Y como no hay tanto tiempo para abundar en todos los detalles, queremos plantearlo en términos de 3 compromisos. El compromiso número 1 es investigar las causas de la inseguridad. Cuando investigamos las causas de la inseguridad, tenemos que pensar que hay por lo menos 3 niveles de análisis de las causas de la inseguridad. El análisis estructural, en donde analizamos los grandes procesos que afectan la creación de condiciones para que surja la inseguridad. Estamos hablando de procesos como el crecimiento de la desigualdad social, la pobreza, el desempleo, la migración internacional o la migración rural urbana, si se quiere. Cuando hablamos de la dimensión contextual, estamos hablando de situaciones que
con las que la población convive más de cerca, pero que afectan sus comportamientos y que afectan la disposición a la comisión de un delito. Estos aspectos contextuales abarcan desde la existencia de desastres naturales que afectan a los asentamientos, la conformación de un entorno urbano determinado que facilita o inhibe la comisión de delitos, aspectos como la densidad de población, la situación de los espacios públicos, las condiciones de movilidad, de accesibilidad y también las estructuras de edad de la población. Son aspectos que no son precisamente de carácter ni individual ni familiar, sino que abarcan dimensiones más amplias de cómo se vive en la ciudad. Y finalmente tenemos las situaciones de tipo personal, que tienen más que ver con la idea de la comisión del delito o con la idea de la protección ciudadana. Aquí estamos hablando de condiciones de vida, situaciones de desempleo, educación, pro, las estructuras de edad de la población, las expectativas que los jóvenes o las personas en general tienen, la salud integral, la existencia de oportunidades, es decir, las condiciones más de tipo personal que definen el grado en el cual la población está dispuesta a resolver sus problemas sin conflictuarse con los demás y a respetar los derechos de terceros. Y vamos, acá lo que queremos decir es que, para poner un ejemplo, decimos que en el plano estructural, la desigualdad puede aumentar la delincuencia a través de diferentes mecanismos que incluyen desde la escalada de tensiones sociales hasta el simple incremento de la rentabilidad económica de la actividad delictiva. Y ponemos este ejemplo de un asentamiento irregular en Mérida, en Mérida, Yucatán, que es una ciudad, como dice acá en esta noticia, de moda, y cómo el mismo hecho de ser una ciudad de moda empieza a crear condiciones contextuales urbanísticas que pueden reflejarse más adelante en más problemas de inseguridad, porque aumenta la desigualdad, porque aumenta la segregación, porque se van cerrando expectativas personales para habitantes de asentamientos muy marginales. Entonces acá el pie de foto dice, mientras la gentrificación avanza en Mérida, la desigualdad en Yucatán persiste, la pobreza crece y la brecha entre ricos y pobres se acentúa. El boom de la ciudad podría traer afectaciones a la cohesión social, agravar la segregación económica y fomentar cinturones de miseria. Nosotros pensamos que además de esto, también crea una situación en la que puede aumentar el crimen. Más adelante vamos a hablar de esta idea del análisis situacional del delito. El segundo compromiso es construir para estar seguros. Y cuando hablamos de construir para estar seguros, también hablamos de como tres escalas de pensamiento en este sentido, ¿no? En primer lugar, la selección de sitio. La selección de sitio a nivel macro para construir ciudades, a nivel meso para construir barrios, lugares de empleo, educación, entretenimiento, y a nivel individual para escoger vivienda. El segundo aspecto es la regulación de la edificación. La edificación de casas, edificios, equipamientos, vialidades, parques, puentes, etcétera. Y el tercer aspecto a nivel más micro, que es las condiciones de los entornos habitacionales, que tienen que ver con aspectos como accesibilidad, iluminación, arbolado, instalaciones de servicios públicos, situaciones de vivienda. Entonces vemos cómo el compromiso uno, investigar las causas de la inseguridad, en donde tenemos lo estructural, lo contextual y lo personal, de alguna manera lo estamos replicando en construir para estar seguros, en donde lo estructural tiene que ver con la selección de sitio, lo contextual tiene que ver con la regulación de la edificación y lo personal con las condiciones de los entornos habitacionales. Hasta aquí vamos avanzando la idea de que las ciudades seguras se construyen socialmente, pero en este caso se construyen urbanísticamente. Entonces, una solución, digamos, sería pues diseñar políticas para ofrecer un bien público que pueda atender a la población independientemente de cuál es el sitio en el que viven. Acá tenemos un ejemplo de cómo se va creando la necesidad de crear un bien público a medida que una ciudad crece. Tenemos el caso de la zona metropolitana de Guadalajara y un mapa producido ahí a nivel de colonia, y donde podemos ver las colonias más tirando hacia café color rojizo,
digamos, son las colonias inseguras, y las colonias tirando amarillo y verde son las colonias seguras. Y vemos una clara división de esta ciudad oriente-poniente, en donde en el oriente es más inseguro y en el poniente, donde viven las poblaciones de más altos ingresos, es más seguro. Acá se observa, por ejemplo, cómo de las 441 colonias en Guadalajara, 102 están en color rojo, en un semáforo de inseguridad, en donde el rojo representa más criminalidad. 253 están en color más naranja, 63 en amarillo, y solo hay cuatro asentamientos o colonias que están en color verde, en un estudio que se realizó a nivel de colonias en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, este es un ejemplo que ilustra esta idea de la importancia de construir para estar seguros y saber que estas decisiones se toman en procesos más contextuales y estructurales. Y el tercer compromiso tiene que ver con el diseño de políticas para ofrecer este bien público. Y acá los tres niveles en los que podemos hablar es la existencia de un principio de geopolítica de la protección, en donde lo que se decide es la estructura, la misión y el despliegue de los cuerpos de seguridad. En el caso de México, por largos años hemos estado discutiendo quién debe de ofrecer seguridad, o mejor dicho, cómo ofrecer seguridad a la población en una república federal en donde existe un orden de gobierno municipal, otro estatal y otro federal. Entonces, una buena manera de adentrarse en este método es desde la perspectiva geopolítica, porque la geopolítica tiene que ver con los despliegues del poder en el territorio. Acá hemos hecho en el pasado un libro que se llama La geopolítica de la inseguridad en México, en el que se explora a profundidad esta perspectiva de temas como los que hemos hablado de geopolítica, en donde vemos que uno de los problemas que tiene el Estado es cómo resolver el dilema que hablábamos hace unos minutos de proteger a los poderosos o proteger a la población. Luego está el tema de regular el desempeño de los agentes de seguridad. Y en el tema de regular el desempeño de los agentes de seguridad tampoco es sencillo, porque tanto los propios agentes de seguridad como los políticos en su sentido más amplio tienen sus preferencias, y las preferencias institucionales que siguen a menudo están determinadas por su posición en la pirámide del poder público, de tal manera que los políticos, a medida que van ocupando puestos más centrales, obviamente van optando por preferir instituciones de tipo institucional. Hemos explorado las implicaciones de esta situación en otro libro que hicimos con estudiantes de la maestría en política pública, en el que discutimos las preferencias institucionales y los patrones territoriales de inseguridad. El libro lo hemos denominado Cada quien su imperio, y acá hay estudios empíricos observados para cierto tipo de crímenes y discusiones sobre cómo centralizar o descentralizar las agencias de seguridad. Y en el tercer nivel estaría la interacción propiamente dicha entre agentes y sociedad, en donde surgen aspectos como la ética, el respeto, el capital social como factores importantes que median el grado de confianza que tiene ciudadanía y cuerpos de seguridad, y también influyen en los grados de eficiencia que se tiene en la tarea de proteger a las ciudades. Luego tenemos esta situación en la que nos preguntamos, ¿cómo sabemos que vivimos en lugares inseguros? Y bueno, cada uno de nosotros tenemos una idea vaga de lo que consideramos inseguro, o precisa, también puede ser, de lo que consideramos seguro o inseguro. Y entonces, a nivel agregado, pues esta pregunta de cómo sabemos que vivimos en lugares inseguros, que es una manera de entender de qué magnitud es el problema, pues lo que podemos hacer es hacer mapas, y hacemos mapas con estadísticas de incidencia del delito y los relacionamos con la geografía y con la población que habita en el territorio. Acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo a nivel del estado de Jalisco, en donde vemos las tasas por cada 100,000 habitantes, las tasas de delitos para todos los delitos agregados, y vemos cómo hay una especie de corredor que va de la región Altos, pasa por la zona metropolitana de Guadalajara y llega hasta
hasta la zona de Puerto Vallarta, ¿no? Como la zona en donde más o menos se concentran las tasas más altas de delito. El centro del estado, que uno esperaría que la zona más protegida, pues es la zona donde ocurre más delito. Y luego hay municipios muy periféricos en los que hay poca incidencia en la comisión de los delitos. Y cuando volteamos a ver el país, también vemos que con encuestas que el INEGI hace, se pueden detectar a nivel de percepción social sobre la inseguridad pública en distintas ciudades del país y vemos los patrones de inseguridad. Y acá también, curiosamente, también se replica este modelo de las zonas más pobladas, más centrales, como zonas en donde la percepción sobre inseguridad es muy alta. Y luego de repente por ahí hay casos extremos, ¿no? Que durante mucho tiempo se mantienen como las ciudades donde la percepción de inseguridad es más alta. El ejemplo que más ha estado en boga en los últimos años es sin duda alguna la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, que es por mucho tiempo ha sido una de las que tienen la mayor percepción de inseguridad, ¿no? Estamos hablando de niveles de 95% de las personas se sienten inseguras. Y otro tipo de ciudades, ¿no? Como en el caso de Jalisco, pues la que tiene el mayor índice es Tlajomulco y una ciudad periférica que diga la zona metropolitana, le seguirían Guadalajara, la capital del estado, con 77%, o más bien Guadalajara primero, 77%, y Tlajomulco 72%, luego estarían ahí más o menos bien posicionadas las otras ciudades de la metrópoli, que es Tonalá con un 70%, y así, ¿no? Entonces, y por otro lado vemos como en la Ciudad de México también ahí hay la delegación de Iztapalapa, que es la alcaldía de Iztapalapa ahora, que es la que tiene la tasa más alta con un 72%. Entonces así con este tipo de información pues vamos siguiendo cómo se mueve, digamos, la tabla de inseguridad entre ciudades o entre municipios a nivel estatal o a nivel federal. Y esto nos va a ayudar para entender cuál es el problema, ¿no? Otra manera de verlo es, pues, graficando los datos por año, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de cómo hacerlo. La violencia en la ciudad de Tijuana durante varios años, de 2006 a 2016, y vemos cómo se va incrementando el número de homicidios cada año, ¿no? Entonces pasamos de 265 en 2006 a 671 en 2016. No tenemos datos más actualizados, estos son los datos que provienen del libro extraterrenal. Y luego otra manera de verlo es esto, ¿no? Cómo saber si la población en su vida cotidiana se enfrenta a conflictos o enfrentamientos que de alguna manera terminan en lo que acá se llama causas de incivilidades en su entorno. Y vemos cómo el 68.6% mencionó que estos conflictos fueron con las o con los vecinos. Por su parte, el 32% manifestó haber tenido conflictos o enfrentamientos con las personas desconocidas en la calle. Y la gráfica es realmente, pues, sobrecogedora cuando vemos que los principales problemas y conflictos y enfrentamientos son con los vecinos. Y entonces, si tenemos enfrentamientos que pueden llegar a comisión de delito con los vecinos, pues estamos en severos problemas, porque uno pensaría que el barrio, la comunidad, el pueblo del que se vive es en donde se resuelve y se previene este tipo de situación. Entonces, acá claramente esta gráfica es importante por eso, porque claramente da a entender que tenemos un serio problema de civilidad elemental. Es más sorprendente aún cuando vemos que muchos de los conflictos son con los familiares y hay otros conflictos, pues sí, con desconocidos, que sería lo normal, digamos, pero entre familiares y vecinos ya estamos hablando de casi más del 80% de los casos donde gente encuentra que ese es un problema, ¿no? Y esto acá nomás se grafica en 2 semestres, pero aparentemente no es un evento focal, como se dice en política pública, sino que es una situación de carácter estructural. Entonces, ahorita vamos a ver enseguida el dilema. Bueno, en el segundo punto que hemos llamado el dilema, el tema que hemos seleccionado para enfatizar el día de hoy es la idea de que
cuando se está evaluando cómo resolver los problemas de inseguridad en un país, y México, por supuesto que no es la excepción, las instancias gubernamentales tienden a ver la situación como un dilema entre proteger a los poderosos y merecedores o proteger a toda la ciudadanía. Cuando nosotros hicimos el trabajo de la geopolítica de la inseguridad en México, eh, nos llamó la atención cómo que parece ser un problema nuevo, en realidad es un problema que ha existido desde la época colonial en México, y acá en el trabajo se habla de los orígenes de la geografía mexicana, la geografía política mexicana, porque desde el punto de vista geopolítico de resolver los problemas de seguridad, pues lo que importa resaltar es que la forma de habitar el territorio resulta también de las formas de ejercicio del poder. De tal manera que con el paso del tiempo, por razones geopolíticas, México terminó teniendo la geografía política que tiene hoy día, y que claramente no está cumpliendo con su cometido, porque por lo menos en provisión de seguridad hemos tenido una falla sumamente importante, ¿no? De ahí que, pues, si nos preguntan, vamos a estar a favor de la creación de reescribir la geografía política mexicana, crear nuevas entidades federativas y cosas por el estilo, porque las que tenemos no están funcionando. Entonces, este es un aspecto importante en la geopolítica de la seguridad o de la inseguridad, y acá está tratado con profundidad en el libro Geopolítica de la Inseguridad en México. Otros aspectos importantes a señalar que tienen que ver con esta naturaleza geopolítica de la inseguridad es que históricamente ha habido una especie de separación entre las políticas de suelo y vivienda y las políticas de seguridad. Y lo que nos interesa señalar en este caso a nosotros es que mantener separados estos dos campos de política pública es un error, pero es un sesgo de gobierno que supone un ejercicio relativamente autoritario del poder. Es decir, desde el punto de vista de los aparatos de seguridad, se piensa que fortaleciendo los aparatos de seguridad se van a poder resolver los problemas de inseguridad. De ahí el gran debate de tener o no tener una Guardia Nacional, o dónde poner a la Guardia Nacional, si en el mando militar o en el mando civil, y la perspectiva que uno puede ganar cuando lee literatura de geopolítica de la inseguridad es que, pues ahora sí que no importa de qué color sea el gato, con tal de que agarre ratones, porque el verdadero problema es que no resolvemos las verdaderas causas profundas de por qué existe la inseguridad, de lo cual ya hablamos hace rato, ¿no? Las causas estructurales, contextuales, personales, etc. Y entonces nos quedamos con uno y otro diseño de aparatos de protección o de seguridad que rara vez dan el resultado esperado, y al siguiente sexenio hay que cambiarles de nombre y cambiarles de estructura y a lo mejor cambiarlos de mando, ¿no? Entonces, el tercer aspecto es que como el Estado no tiene realmente capacidad de controlar el territorio, y este sueño dorado de que el Estado tiene el monopolio de la violencia en un país, pues por lo menos en el caso de México esto está muy lejos de ser cierto. Lo que ocurre en realidad es que la distribución de la oferta de protección al territorio termina siendo un reflejo de la distribución de poder entre ciudades, regiones, grupos sociales. Por eso es que tenemos regiones que ya podríamos decir son típicamente violentas, barrios que ya podemos decir son tradicionalmente inseguros, situaciones que parecen no tener fin como problema de inseguridad, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, con que al Estado no le alcanza su capacidad, y la capacidad se termina resolviendo más hacia el dilema, más hacia la opción de proteger a los poderosos. El cuarto punto que queremos hacer es que la insistencia en las soluciones de mercado para obtener seguridad, dado que el Estado no tiene tanta capacidad, también es construida por actores poderosos que ganan con el crecimiento de la demanda privada de seguridad. Y uno podría decir, ¿cómo? ¿Hay actores que ganan con la inseguridad? Pues sí, porque si no, no tendríamos todo un imperio empresarial que abarca guardias privados, equipos de monitoreo, equipos de seguridad, cámaras de vigilancia, patrullaje privado, etcétera, etcétera. Y por supuesto, el rey de todos, la distribución
compraventa legal o ilegal de armamento. Y entonces tenemos un fuerte problema de inseguridad, una incapacidad del Estado y entonces un crecimiento de las soluciones de mercado. Al punto en el que, pues basta ver en los noticieros, los guardias privados, formales o informales, institucionalmente establecidos o considerados todavía como criminales, los guardias privados son una fuerza muy importante en un país como México. Y bueno, algunos de los teóricos del Estado fallido sugieren que los cuerpos criminales paralelos a los aparatos del Estado controlan una buena parte del territorio. Otro punto que queremos hacer es que la inseguridad en el espacio público tiene que ver con la privatización de la convivencia humana. Es decir, por años, ante la imposibilidad de ofrecer seguridad a toda la ciudadanía, hemos ido dejando que los espacios de convivencia pública se vayan privatizando. Y entonces hemos privatizado los fraccionamientos, hemos privatizado las plazas comerciales, hemos privatizado los parques industriales, los clubes deportivos, las playas, etcétera, etcétera. Entonces hay una especie de guerra civil no declarado entre la agenda de privatización de los espacios de convivencia y la agenda de provisión de seguridad pública en los espacios de convivencia de carácter público. Entonces, esto es una guerra, digamos, oculta, pero es más que una guerra discursiva. Es una guerra que últimamente, pues, cada vez se gana más a balazos reales y con problemas de inseguridad reales. El siguiente punto que queremos hacer en esto del dilema de proteger a los poderosos y merecedores o proteger a toda la ciudadanía es que el crecimiento de los fraccionamientos residenciales y cerrados y otras formas de convivencia social bajo soluciones privadas de seguridad en realidad es una manifestación de la debilidad del Estado. Entonces, no podemos entender cómo proliferan las soluciones privadas al punto que ofrecer seguridad privada se convierte en uno de los principales activos de las soluciones habitacionales, no solamente para las clases más altas, sino también para las clases medias o incluso las clases bajas, que por emulación también les gustaría vivir en un fraccionamiento cerrado. No podemos entender ese crecimiento de demanda de seguridad privada si no es sugiriendo que es evidente que el Estado es débil, que el Estado no puede ofrecer seguridad a todo el territorio. Por eso es que nos preguntamos, ¿y entonces a quién le ofrece seguridad? Y eso pues se responde solo en la vida cotidiana, ¿no? Viendo qué problemas se atienden con mayor rapidez, qué zonas están mejor protegidas, cómo se estructuran los dispositivos de control de la inseguridad, etcétera, ¿no? Y es evidente que hay preferencias muy definidas por ciertos grupos sociales, por ciertos territorios, a ciertos horarios, en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, pues ante esa situación no queda otra que la privatización, la compra masiva de alguna forma de seguridad privada. El punto 3 de esta presentación le hemos llamado una estructura participativa. Teóricamente, si queremos resolver los problemas de inseguridad a nivel general en el país, tendríamos que estar avanzando hacia modelos participativos y modelos de confianza entre Estado y sociedad para ofrecer soluciones de seguridad. Acá nosotros, por los objetivos del curso, que es de políticas de uso de suelo y vivienda, nos preguntamos o le damos mucha importancia al tema de cómo poner a trabajar juntos a los ingenieros, los arquitectos, los policías y la población. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Bueno, decimos esto porque en materia de acceso a suelo y vivienda, uno de los comunidades epistémicas que más influyen es la comunidad de los urbanistas, que abarca urbanistas, arquitectos, ingenieros, etcétera, ¿no? Proveedores de infraestructura urbana. Y desde la visión de los urbanistas, pues importa destacar que si queremos resolver los problemas de seguridad, tenemos que entender las consecuencias de segregar usos,
los diseños de vivienda como un dominio de la convivencia al interior y el espacio público como proveedor de conectividad o los privilegios de habitar en espacios de acceso restringido. Es decir, desde el punto de vista de los urbanistas, la forma del diseño urbanístico, del diseño habitacional, está esencialmente dirigido a satisfacer las demandas particulares de los grupos familiares, de los consumidores finales, y no tanto a entender los problemas de seguridad vistos como un problema de bien público. Acá tenemos dos ejemplos típicos del discurso urbanístico floreciente en México en los últimos años, ¿no? Entonces, retomamos de dos contextos urbanos muy distintos para decir cómo esto es un ejemplo de un problema estructural ya. Entonces dice la nota de hidrocálidodigital.com, dice, son cotos la mayoría de los nuevos desarrollos residenciales en Aguascalientes. Y cualquiera que vea esta nota desde cualquier parte de México va a pensar que sí, también en su ciudad esto está ocurriendo. Otra nota que tenemos acá de una página que ofrece servicios y soluciones en Cancún, dice, vive seguro en Cancún dentro o fuera de tu departamento. Y entonces, pues se habla acá en la nota de que Cancún efectivamente es una de las ciudades más seguras, pero aún así es mejor adquirir vivienda en unidades habitacionales o en desarrollos habitacionales de usos múltiples, porque de esta manera tienes que salir menos al resto de la ciudad y encuentras los problemas resueltos en tu fraccionamiento, en tu desarrollo inmobiliario, donde puedes, como dice acá, tener diferentes servicios dentro de un mismo lugar y no andarte exponiendo a riesgos por ahí. Entonces, este es un poco la solución urbanista del problema, el énfasis en la adquisición de soluciones habitacionales en el ámbito de los cotos privados y los edificios de acceso restringido y la policía privada y ese tipo de soluciones, o como dice acá en el caso de Cancún, la compra en un lugar en donde no tienes que salir a la ciudad. Por otro lado, tenemos la visión de los policías y los otros cuerpos de seguridad y desde esta visión más de política propiamente de seguridad, lo que se tiene es que se ve la ciudad como un espacio expuesto al comportamiento criminal, el monitoreo de comportamientos como la mejor manera de prevenir y como un mecanismo de respuesta a los comportamientos criminales, y la oferta de seguridad privada que quita presión al gobierno y ofrece soluciones a medida de la capacidad de pago de los clientes, ¿no? Y vemos cómo entonces esto que empezó siendo una solución para espacios y ámbitos privados, pues rápidamente ha transitado en el mundo hacia los ámbitos públicos. Y recuperamos una nota acá del Sol de Toluca en donde se habla que el Estado de México cuenta con sistemas de control, comando, comunicación, cómputo y calidad, o C5, que tiene por objeto monitorear las interacciones humanas en el territorio y tiene enlaces entre la población mexiquense y las corporaciones de auxilio y opera bajo la Secretaría de Seguridad del Estado de México y es considerado una de las salas, su C5, una de las soluciones o espacios de monitoreo más grandes de América Latina. Y presumen una fuerza tecnológica que tiene comunicación con 60 centros de mando municipales, 20,000 cámaras de video, 85 tramos carreteros de la entidad con 100 drones de alta tecnología, 10,000 altavoces, 2,000 botones de enlace ciudadano, 22,500 botones digitales, una cobertura del 90% y presencia en 67 municipios del Estado de México. ¿Y qué creen? Pues la prueba de que esto tampoco resuelve el problema es que el Estado de México es uno de los estados en donde más existen delitos de todo tipo, en carreteras, en fraccionamientos, en los transporte urbano, etcétera, etcétera. Entonces, pues no puede uno dejar de preguntarse la validez de mantener este enfoque de la visión de los policías y otros cuerpos de seguridad en donde todo lo que se mueve es monitoreable, digamos. Y cómo esta visión está muy separada de lo que los urbanistas pensaban, en donde haya
la solución es construir un muro. Entonces, entre estas dos comunidades epistémicas se va generando un discurso que luego se convierte en una solución de política pública que termina generando, pues, lo que tenemos, que es muchísima inseguridad. Y finalmente tenemos, pues, la visión de la ciudadanía, ¿no? En donde desde la perspectiva ciudadana parece ser que lo que los otros dos discursos están produciendo es que como ciudadanos pensemos que es indispensable sospechar de los otros, que es necesario proteger mi vivienda, que es necesario protegernos cuando nos movemos en la ciudad y que la mejor seguridad que existe es la privada, la que podemos contratar en forma privada. Y que pues allá nosotros, pero en la práctica cotidiana tenemos que evitar lugares inseguros a horas inseguras. Entonces es como una especie de círculo vicioso de múltiples interacciones que conducen a una espiral de inseguridad que parece no tener fin. Y esto tiene que ver con que tal vez no estamos estudiando cuáles son las causas de la inseguridad profundas. Y entonces, pues suceden estrategias experimentales que van desde la represión solicitada por algunos hasta la solución que tampoco sirvió mucho de abrazos no balazos y cosas por el estilo, digamos. El punto número 4 de esta presentación lo hemos dedicado a considerar las herramientas analíticas. Acá vamos a solamente focalizarnos en una de las herramientas analíticas potentes que se han usado últimamente y que se conoce como el análisis situacional del delito. Y al final vamos a tratar de sugerir una nueva herramienta de evaluación de impactos de seguridad. El análisis situacional del delito es un estudio multifactorial que se hace de los eventos delictivos de distinto tipo y que parte del supuesto de que los delitos ocurren por la convergencia entre victimario y víctima y que la ocurrencia del delito en sí, sea robo de auto, asalto a casa, habitación, asesinato o lo que se quiera, no es otra cosa que la combinación de condiciones multifactoriales que hacen posible esa interacción. Entonces, acá, como dice la prevención situacional, tomado del libro de Guía de Ciudades Seguras, los delitos y las violencias no ocurren en todas partes ni a toda hora, sino que cualquier habitante de una ciudad conoce o cree conocer los sectores de lo que es mejor mantenerse lejos, y esa idea nosotros tendríamos que replicarla a nivel general para diseñar política pública. Entonces, si los ciudadanos conocen de qué lugares mantenerse lejos y especialmente en qué momentos, pues las ciudades podrían replicar esa manera de interpretar la realidad de los ciudadanos y tratar de producir modelos analíticos para examinar con precisión científica y encontrar cuál es la distribución de sucesos criminales que ocurren o pueden ocurrir en un lugar, en un entorno muy específico a horarios muy concretos. Entonces dice acá, pues no es difícil imaginar cómo es que este conocimiento puede ser útil para el diseño de políticas de prevención. Y un ejemplo más o menos simple de cómo aplicar esto, este programa le llaman Me Muevo Segura, 8 variables para evaluar estrategias de prevención situacional. Y la idea es que si podemos a nivel agregado estudiar los patrones de inseguridad y las condiciones en las que ocurren los delitos, podemos, por lo tanto, diseñar programas de diverso tipo dirigidos a resolver ese tipo de problemas que van a luego tener nombres mercadológicos como Me Muevo Segura o Sendero Seguro al campus universitario y cosas por el estilo. Entonces, acá vale la pena detenerse un poco a hablar de este proyecto Me Muevo Segura, que está hecho por la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, Colombia, con el apoyo del CAF, que es el que patrocinó este libro que estamos consultando, y Urban Mobility Initiative, Transformative Urban Mobility Initiative, que identificó 8 variables que han probado ser útiles para diseñar y evaluar estrategias de prevención situacional orientados a la movilidad de las mujeres en entornos urbanos. Estas variables son el nivel de iluminación en un punto, la apertura del espacio, la visibilidad, lo visible que se es para otras personas
o es decir, quién nos está viendo, la presencia de suficientes personas y el número de las personas que ocupan el espacio, la presencia de seguridad pública y privada, el estado del camino, de los senderos, a cercanía al transporte público, la presencia mixta, composición según sexo de quienes se hallan en el lugar y la seguridad nocturna para las mujeres, en especial en los desplazamientos que realizan por el espacio público y a través de diferentes modalidades de transporte. Vemos cómo es una combinación de variables que van a construirse hacia la identificación luego de cuáles son los espacios y situaciones y horarios inseguros. Ahora vamos a ver un poco más en qué consiste este tipo de análisis situacional. Regresando a este tema del análisis situacional y la posible evaluación de impactos de seguridad para obras y proyectos urbanísticos, nos interesa mostrar estos datos acá que vale la pena señalar porque nos describen como un tipo particular de fricción social que luego está procesado como conflictos, pero luego puede dar como resultado enfrentamientos y vemos el tipo de situaciones a los que se enfrentan hombres y mujeres, ¿no? Los aspectos que se consideran más conflictivos. Y entonces para mujeres los aspectos más conflictivos son ruido, basura tirada o quemada por vecinos, problemas de estacionamiento, problemas relacionados con animales domésticos, chismes o malos entendidos, conflictos de transporte público-privado, molestias por borrachos, drogadictos, etcétera, y conflictos con las y los hijos de los vecinos. O sea que los vecinos no solamente es uno de los problemas principales, sino que toma múltiples ramificaciones. En cambio, para los hombres están problemas con trámites y servidores públicos, problemas con estacionamientos, problemas con autoridades, disputas con familiares, grafiti o pintas en su casa, ambulantaje, incumplimiento en cuotas vecinales, conflictos por compra de productos y servicios privados y otros. Entonces, cuando trasladamos esto al espacio privado y público, vamos a ver que muchos de los conflictos en los que participan las mujeres están más un poco relacionados con sus soluciones de movilidad, con las condiciones de vida en el hogar, y los conflictos de los hombres también están asociados a condiciones de movilidad, pero tienen que ver también con aspectos de gestión pública y privada de interacciones mercantiles, comerciales, urbanísticas, etcétera. Ahora bien, como no hay mucho tiempo acá para profundizar en lo complejo que resulta el análisis situacional, basta decir que hay empresas que se dedican a ofrecer servicios de consultoría a las ciudades para ayudarles a determinar en dónde está a punto de ocurrir un delito, y entonces el propósito de ese tipo de análisis es pues llegar a la situación antes de que el delito ocurra, ¿no? Entonces es predictivo, digamos, el uso que se le está dando al análisis situacional del delito. Acá simplemente queremos señalar que sí consideramos que los ciudadanos y las familias pueden hacer sus propias evaluaciones relacionales como consumidores informados de las situaciones de delito, ¿no? Y consideramos que este es un ejercicio que se tiene que hacer pues en el momento de elegir dónde vivir, por ejemplo, ¿no? Entonces proponemos que cualquier consumidor medianamente informado puede evaluar factores internos de un fraccionamiento que debe evaluar. Estos son el valor de la tierra, los costos de construcción, los costos de mantenimiento, los costos de seguridad interna, los beneficios y amenidades ofrecidos, el uso que se dará a la vivienda y a las instalaciones, el tipo de familias que habitará el fraccionamiento. Y a nivel externo, el consumidor debe considerar los costos de desplazamiento hacia lugares de destino de cada uno de los miembros de la familia, y estos costos de desplazamiento incluyen también los problemas de inseguridad, los costos de congestionamiento y las tendencias al alza de los mismos, y las externalidades positivas y negativas a que estará expuesta la vivienda, tomando como referencia su localización en un entorno determinado. Una de las externalidades negativas va a ser justamente la existencia de sitios propicios a la comisión del delito.
Y entonces, para esto, pues se tiene que hacer un ejercicio medianamente sistemático de conocimiento de la realidad en la que se vive. Lo primero es ver el mapa completo de la ciudad y entender que los barrios y nuevos suburbios están o no están interconectados. Una vez hecho esto, se recomienda iniciar rentando para encontrar el suburbio que mejor se acomoda o la colonia que mejor se acomoda. Identificar las maneras que se tienen para moverse desde donde sueles estar en distintos horarios, días o temporadas y el lugar que te interesa para tener una casa. Comparar los precios de las viviendas, comparar el acceso a escuelas, evitar zonas repulsivas y consideradas inseguras y con otros problemas de habitabilidad. Y aunque no necesariamente se recomienda aquí, el consumidor que quiere darle un toque de clase y raza a su elección, pues también puede ir a las tiendas de comida a ver qué tipo de gente habla o habita en las zonas que más le interesan. Esto que puede ser dar clasista, hay gente que lo hace. Y entonces el asunto es que si la seguridad es un problema construido socialmente, entonces quiere decir que una de las decisiones más importantes que un consumidor puede hacer es tratar de vivir en aquella zona que, dadas sus posibilidades, le ofrece las mejores condiciones de seguridad, que por cierto no necesariamente es un coto cerrado. Ahora bien, otra manera de ver el tema de análisis situacional es estudiando eventos, ¿no? ¿Dónde se siente más insegura la gente? Tiene que ver con diversos tipos de eventos de su vida cotidiana. Acá tenemos población de 18 años y más que se siente insegura según el espacio físico específico y sexo, ¿no? Vemos que, aunque hay diferencias importantes, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, como era de esperarse. Hay una serie de lugares donde la gente se siente más insegura. Cajero automático localizado en la vía pública, transporte público, banco, carretera, calles que habitualmente usa, mercado, parque recreativo o centro recreativo, centro comercial, automóvil, trabajo, casa, escuela. Y ustedes dirán, bueno, pues hay mucho de todo esto en la ciudad. Por lo tanto, desde la perspectiva situacional, hay que preguntar siempre cuáles, dónde, a qué hora, cuáles cajeros y a qué hora se sienten inseguros, la gente se siente insegura, cuáles unidades de transporte público, en qué rutas y a qué hora los usuarios se sienten inseguros, cuáles bancos y a qué hora la gente se siente insegura. Entonces, cuáles, dónde y a qué hora son tres preguntas clave que tenemos que hacerle al territorio para saber eh, interpretar, digamos, una especie de mapa de la inseguridad cotidiana a la que podemos enfrentarnos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tienen en común los más inseguros y los menos peligrosos? Cuando decimos qué tienen en común, inmediatamente pensamos que necesitamos fijarnos en factores como el entorno físico, el entorno social, la distribución de los usos de suelo, la conectividad, accesibilidad, rutas de transporte disponible, hasta aspectos muy particulares como el arbolado, la iluminación y otra serie de aspectos urbanos a distinta escala que van a influir en que se creen estas condiciones de inseguridad de las que se habla en el análisis situacional del delito, ¿no? Y decimos que cualquier usuario medianamente informado puede hacer este tipo de preguntas y ejercicios porque existe mucha información disponible en redes sociales, medios periodísticos, institutos de información, etcétera, que nos van a ayudar a tener una idea más o menos general de dónde podemos enfrentar más condiciones de inseguridad. Y no significa que podemos usar esto solamente para tomar decisiones de vivir o no vivir en un lugar, sino también nos ayuda a identificar acciones que podemos demandar de parte del Estado o acciones para las que la sociedad se puede organizar para mejorar la seguridad, ¿sí? La diferencia entre, por ejemplo, los vecinos de un pueblo que hacen mucha vida pública en la calle y una ciudad grande donde la gente suele vivir en los espacios privados, pues una diferencia importante es el grado de vigilancia comunitaria que se tiene sobre la calle o sobre el parque o las áreas públicas. Son más
vigiladas relativamente las calles y espacios públicos de los pueblos que las calles y espacios públicos de las grandes ciudades, ¿no? Ahí vemos un ejemplo como la vida cotidiana de la inseguridad también se construye socialmente. Acá, pensando en este enfoque de análisis situacional y la evaluación posible de los impactos de seguridad que pueden tener obras y proyectos, hemos desarrollado esta lista adversa, digamos, que identifica cómo construir un lugar inseguro. Y esto tiene que ver con que municipios sin capacidad se encarguen de la regulación del suelo y no puedan vincular la regulación del suelo a los problemas de seguridad pública. Esto es algo que ya quedó en manos de los municipios desde la reforma constitucional de 1999 y entonces tenemos un problema básico ahí que los municipios necesitan fortalecerse en aspectos como saber del tema, tener equipos, personal calificado y sobre todo tener acceso a paquetes de ayuda e instrumentos para que los gobiernos puedan tener una regulación bien hecha y capacidad de ejecutarla. Segundo punto, pues retira al Estado de tareas penosas como producir suelo urbanizable y deja que el mercado se encargue de eso y a ver qué tipo de soluciones urbanísticas nos va a generar. Reducir al mínimo, tercer punto, reducir al mínimo las capacidades de patrullaje y vigilancia de los cuerpos de policía, pagarles mal, obligar a los policías a buscar sus propios medios de subsistencia y para alentarlos a portarse bien, echarles encima una reforma que los deje vulnerables en sus empleos y expuestos a ser corridos incluso injustificadamente. Y finalmente un punto 4, que es otorgar permisos de construcción de vivienda y otro tipo de edificación sin evaluar los impactos que eso tiene en el medio ambiente y en la seguridad en el espacio urbano. Facilitar el otorgamiento de créditos a fin de que el sector inmobiliario pueda colocar miles y miles de créditos dirigidos a viviendas en soluciones urbanas segregadas. Y hemos agregado estos 4 puntos de la derecha que dicen apoya como puedas a los activistas intermediarios, caciques y traficantes de tierras urbanizables para que combatan la pobreza urbana mediante la generación de asentamientos irregulares inseguros. Deja que la oferta de vivienda se vaya a lugares remotos donde no hay empleo ni equipamiento y obliga a las comunidades de vivienda a invertir varias horas de su tiempo en sistemas de transporte urbano ineficientes. Dale todas las facilidades a la creación de soluciones de viviendas segregadas y, por supuesto, no olvides dejar que proliferen toda clase de soluciones privadas al problema de la inseguridad. Entonces tenemos una serie de puntos acá que son recomendaciones adversas, es decir, si quieres producir un lugar seguro. Y las hemos puesto como recomendaciones porque cuando revisamos las experiencias de urbanización en grandes metrópolis mexicanas y también en ciudades medias, parecería que en los gobiernos locales y en otras instancias públicas, este es el recetario que se ha seguido, no el recetario de cómo hacer ciudades seguras, sino parecería que siguieron un instructivo de cómo hacerle para que las ciudades sean cada vez más inseguras, por el tipo de soluciones de vivienda, por el tipo de papel que juegan sector público y sector privado, por el tipo de accesibilidad urbana que se tiene y por el tipo de integración entre vivienda, empleo, equipamientos, educación, servicios, etc. Entonces, es una manera de sugerir que si queremos mejorar los impactos de las decisiones urbanísticas para lograr objetivos de seguridad, deberíamos de tener lo que acá llamamos evaluación de impactos de seguridad. Ninguna de estas cosas que están listadas aquí deberían de facilitarse en los siguientes años de hechura de política pública destinada a mejorar la seguridad habitacional de las personas. Acá tenemos técnicas de prevención situacional. Dice, una de ellas es elevar el riesgo, clarificar las normas de conducta, apelar al sentimiento de culpa del infractor o facilitar la elección de alternativas no delictivas o violentas. Y acá del lado derecho vemos cómo más o menos se instrumenta, ¿no? Aumentar guardianes informales, salir en grupo, llevar teléfono, facilitar la vigilancia natural, reforzar la vigilancia formal, reducir el anonimato, identificar las pautas de desplazamientos. 2. Aumentar el esfuerzo, dificultar o hacer parecer dificultosa la realización de una conducta violenta, que tiene que ver con el control de accesos o salidas, dificultar la presencia de los transgresores de la ley, controlar
a los facilitadores, deshabilitar teléfonos robados, regular la venta o armas blancas, etcétera, y entorpecimiento de objetivos como alarmas antirrobos, envolturas de equipajes, etcétera. 3. Disminuir las recompensas, reducir la rentabilidad o el provecho de la conducta violenta, que tiene que ver con ocultar o eliminar la identificación de potenciales víctimas, identificar las propiedades, actuar contra mercados delictivos, eliminar rastros o obstáculos que beneficien al delincuente. 4. Reducir las provocaciones, disminuyendo las disposiciones emocionales que pueden conducir a la realización de conductas violentas, evitar disputas, reducir la excitación emocional, neutralizar la presión de agitadores sociales y disuadir imitaciones. Y 5. Eliminar las excusas, clarificar las normas de conducta, apelando al sentimiento de culpa del infractor o facilitando la elección de alternativas no violentas. Y del otro lado, establecer reglas, fijar instrucciones, alertar la conciencia, promover el cumplimiento de prácticas requeridas para mejorar la comunidad, como la disposición de basura, el uso de estacionamientos, etcétera, y controlar el abuso de drogas, incluso el alcohol. Finalmente, en el punto 5, que le llamamos los usos de la evaluación, pues queremos dejar planteado, aunque sea la idea de que es necesario cambiar las soluciones, a veces cambiar los agentes, cambiar las estructuras o los instrumentos y las reglas que hacen la política, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos ejemplos de la posibilidad de prevenir o controlar numerosos problemas de seguridad aplicando los criterios de seguridad al diseño urbano. Y esto tiene que ver con el planeamiento urbanístico y el diseño de construcciones y edificios que pueden tener impactos positivos en la seguridad, la vitalidad de las calles, lograr la seguridad y la percepción de seguridad que tienden a aumentar cuando las personas sienten que los lugares les pertenecen. Se deberían de evitar los espacios abandonados, una red urbana continua que mejora la orientación de las personas y su percepción de seguridad, la vigilancia electrónica, videocámaras, etcétera, o cualquier otro tipo de propuesta para un nuevo proyecto o para la regeneración de un barrio debería de tener en cuenta las redes sociales existentes, las redes creadas por las escuelas, las asociaciones, es decir, el tejido social que existe, como dicen los políticos. Los proyectos deberían de respetar las necesidades de la población local. En términos de seguridad, cada medida debería tener en cuenta la población más vulnerable, la situación de las mujeres frente a los delitos, las violencias, la percepción de seguridad, etcétera. Los servicios de vigilancia deberían de tenerse en cuenta desde las primeras fases del proyecto urbanístico y debería de darse acceso a especialistas en la materia lo antes posible. Luego tenemos aplicado esto para viviendas sociales, ¿no? Acá dice, es importante saber y se recomienda que es mejor preferir edificios más bajos a los más elevados, priorizar los mini barrios de 3 a 6 calles con un único acceso común, asignar viviendas sociales en edificios a personas adultas mayores que pueden valerse por sí mismas y posibilitar que quienes ocupan las viviendas sean o estén en camino de ser a través de créditos blandos, créditos, etcétera, propietarios de las viviendas. Y luego acá tenemos un gráfico donde se ubica los delitos por zonas y clases de edificios y porcentaje de población víctima para darnos este tipo de información que necesitamos en el análisis situacional. Y vemos que los espacios han sido divididos en los espacios públicos internos, las zonas exteriores, adentro de los departamentos o en términos generales por tipo de edificio, ¿no? Y hay un análisis ahí que vale la pena detenerse. Ahí está la guía o aquí está el video que se puede detener para revisar con más cuidado estos datos. Y cerraríamos con este punto que dice que, bueno, las ciudades con futuro respecto al tema de seguridad son aquellas que cuentan con información aprovechable, mapeos inteligentes, integrados, que permiten conocer los detalles de los delitos, pero también anticiparse a las situaciones de riesgo y prevenir la ocurrencia de estos delitos, previendo el temor al crimen, ¿no? La tecnología adecuada, videomonitoreo y sistemas de emergencias que lean la inseguridad, gobernanza integrada, todas las áreas del gobierno local hacen seguridad,
prevención policial y social segmentada y personalizada con apoyo de análisis de Big Data y espacio público adaptado con diseño y manejo para prevenir el miedo a la inseguridad. Entonces, pues estamos hablando de ciudades inteligentes que hacen un uso intensivo del concepto de situacionalidad del delito, ¿no? Entonces se habla de una importancia de que los gobiernos, acá le llaman interagencialidad, de que los gobiernos de los distintos órdenes colaboren en la creación de espacios seguros, ¿no? La idea es que todos los gobiernos pueden contribuir a esto, ¿no? La población dice, puede tomar un papel en esto, pero es un asunto de gobierno. La problemática tiene implicaciones mucho más amplias y profundas que las que competen a las agencias policiales o de vigilancia. Es decir, podríamos concluir que la seguridad es un tema demasiado importante como para dejárselo solamente al gobierno. Y entonces cerraríamos con esto que llamamos conclusiones y bajo la pregunta si es factible tener ciudades más seguras. Estos puntos clave están en el libro Extraterrenal y los hemos sugerido acá como puntos claves para la reflexión y el debate público. Uno que tiene que ver con el tema de la inseguridad pública como un aspecto importante para las políticas de vivienda y de suelo en las ciudades, porque es importante vincular políticas de seguridad y políticas de vivienda. Otro que tiene que ver con la inseguridad como algo con lo que los habitantes de las ciudades del mundo, sobre todo de las ciudades mexicanas, se han ido acostumbrando. Indudablemente las políticas de suelo y vivienda todavía tienen mucho que aportar en aras de resolver este problema. Seguimos con estos puntos clave para la reflexión, pues la lectura de los procesos urbanos sugiere que el incremento de la inseguridad en el territorio, sobre todo en las ciudades, se debe a que en un momento dado se rompió el cuidado integral de la ciudad y se permitió que los actores privados crearan soluciones de suelo y vivienda sin cuidar la integración social y los impactos que tiene esto en la ciudad. En las ciudades han crecido las condiciones situacionales para la comisión de los delitos. Los cambios urbanos han ido propiciando que existan cada vez más sitios en donde esto es más factible y que la planeación y el diseño de políticas públicas en materia de suelo y vivienda es necesario pensar en la seguridad de cada ciudadano y su mejoría a partir de intervenciones en el entorno donde habitan los distintos grupos sociales. El gobierno debería elaborar diagnósticos de las condiciones prevalecientes en distintas partes de la ciudad para tener una noción de cuál es el grado de vulnerabilidad que prevalece en cada zona de la ciudad. La opción de vivir en un barrio o fraccionamiento cerrado no resuelve el problema de la inseguridad urbana. Los habitantes de estos barrios no se salvan de tener que salir a la calle y enfrentar el problema en forma cotidiana. La delincuencia es un problema que está siempre latente en la sociedad. Si bien el análisis situacional del delito es un instrumento de planeación urbana, este no ha sido incorporado plenamente por los gobiernos locales para generar mejores soluciones. Más bien, se ha optado por generar más segregación, lo cual no resuelve el problema. Es difícil estructurar una agenda dirigida a resolver los problemas de inseguridad, pero mínimamente debe de incluir acciones como las siguientes. Una mejor coordinación intergubernamental, no solo en los asuntos de seguridad, sino entre quienes hacen políticas de seguridad y quienes hacen políticas de suelo y vivienda. Se debe de tener también el encarecimiento de las soluciones privadas de seguridad. Es necesaria una revisión a toda la regulación que abarca el ciclo de vida de los asentamientos humanos. Y finalmente cerraríamos señalando que no todo el problema de inseguridad puede ser resuelto a partir de la intervención del Estado. Los ciudadanos tienen en sus manos una parte importante de la solución y esto incluye diversas acciones que pueden hacer, evaluando los barrios o lugares donde viven, pueden participar activamente en el debate público y en la evaluación del desempeño de las distintas entidades públicas que participan en el rumbo que toma una ciudad y pueden hacer diversas acciones colaborativas para enfrentar los problemas de inseguridad que enfrentan en la ciudad. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy y solamente nos queda decir que el libro de texto Extraterrenal, cómo hacerse de una casa con o sin ayuda del gobierno, publicado por la Academia Jalisciense de Ciencias, por lo pronto se encuentra disponible en las bibliotecas públicas de la Universidad de Guadalajara, en el CUSEA, el CUAD, Cuballes de Ameca, la Biblioteca Pública Municipal de Piguamo, y si alguien
es aventurado y quiere comprar el libro, puede hacerlo en Amazon o en Mercado Libre. En Amazon solamente se ofrece la versión digital y en Mercado Libre solamente se ofrece la versión impresa. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy. Gracias.